Las opiniones expresadas en este podcast son del invitado y no reflejan necesariamente la postura de Seguros Bolívar. Y si quieres saber más sobre cómo optimizar la logística de su empresa y protegerla con las mejores soluciones, visita nuestra página para descubrir más. Yo sé que tu experiencia es vasta, pero particularmente este episodio pretende dos cosas grandes. Lo primero es que nos ayudes a desentrañar qué significa eso de 4.0, de la logística 4.0. De repente lo que vamos a repasar es este último libro publicado, pero sobre todo como reivindicar un poquito la idea de, bueno, listo, ya vamos a llegar a ese punto, a ese 4.0, a esa aproximación un Que es poquito la más parte novedosa. final, la evolución final de la cadena de abastecimiento. Exacto, a esa nueva actualización. Pero empecemos desde el principio, porque a mí me encantaría que pudiéramos hacer este ejercicio de entender, sin el apellido de 4.0, si pudiéramos empezar a explicar de dónde viene la cadena de abastecimiento. Me encantaría que lo hiciéramos acá. Por supuesto, la gente que nos está escuchando conoce esto no es como para dummies ni para gente inexperta. Pero sí me encantaría que jugáramos como al contraste, porque por un lado tenemos que explicarla como se conoce desde el origen de los tiempos, pero podemos jugar a ver cómo se ve la evolución. Te digo la primera etapa, que es 90-2000, donde yo estuve participando, afortunadamente protagonista. Creamos en varias universidades el término de la cátedra o electiva de gestión logística integral. Y gestión logística integral son los macroprocesos, Manuel, de abastecimiento, como hablando así muy sencillamente, la parte de producción y la parte de distribución, que incluye almacenamiento, transporte y servicio al cliente. En ese entonces la empresa no tenía el área de logística, pero Manuel, sí existía el jefe de despacho, el jefe de transporte, el jefe de inventario, el jefecito de bodega, cargos poco relevantes, muy discriminados, no tenían poder, eran una especie de subordinados del área de ventas, de producción y compras. O sea que logística no existía como tal, estaba camuflado en los diferentes sectores, porque en ese entonces primaba, Manuel, el gerente de planta, gerente de producción, era el que decía cómo se producía el diseño, cómo se diseñaba, cómo se entregaba, y el de ventas decía cómo. Entonces logística era como una especie de área subordinada. Y poco a poco, en ese entonces, se manejó una gestión logística en Bogotá cuando nació el IAC, no sé si conoce, Manuel, GS1, el Instituto de Automatización Comercial, que hace 30 años fue la pionera en codificar o organizar el código de barras, que tiene 30 años. Ahora has escuchado el término RFID, ¿te suena? La etiqueta inteligente. Sí, en radio. Esa radiofrecuencia, no la terminal de código de barras, sino la etiqueta inteligente, que es la que se conecta como etiqueta inteligente a un sensor que hace parte de la 4.0, y ya los productos tienen la forma de informar, llegué, me salí, que con eso los almacenes, para que te dé una idea, Manuel, los supermercados van a tener 0 robos. En este momento la gente roba, se lo camufla en alguna parte y sale. Esa etiqueta inteligente, si tú no has pagado el producto, pues lanza una alarma indicando que está sacando un producto, lógicamente robado, por fuera del supermercado, que va a ser lo último, el control total, donde cada producto va a tener un microchip, un tag, que ahora está muy de moda, y ese tag lo vamos a poder rastrear, Manuel, desde que salió de planta a bodega, a transporte, a puertos. Es como una especie de GPS, ¿sí me entiendes? GPS identifica geográficamente dónde está un producto, georreferencial. Ahora este microchip va a indicar ese producto de a dónde viene, para dónde va, y toda la parte de su trazabilidad. Bueno, claro, estamos hablando pues del código barras, ya te hablé de RFID, pero en ese entonces no había nada. Empezó el EDI, intercambio electrónico de datos. Ahora estamos hablando de todo es por internet y todo es digital, pero en ese entonces todo era empírico. La gente que estaba en logística era gente de mucha experiencia, pero poco formación profesional y tecnológica. Era más que toda la experiencia, lo que llamamos nosotros en la Universidad de la Vida, Manuel, que todos los jefes de transporte, bodegas se crearon aprendiendo ahí en piso. Después se formaron ya académicamente, pero en esa primera etapa, logística era muy de operaciones, muy de almacenar, claro, transportar. Y no había ese visión corporativa estratégica como ahora, sino que era un área que estaba por ahí, discriminada, desagregada en las empresas. Entonces ya empezó el término cadena de abastecimiento, que incluye no el proveedor, sino el proveedor del proveedor. Es como decir, yo soy, ejemplos sencillos, Manuel, esa ropa que tú tienes tú ahí, la confeccionó Leonisa, Estudio F, alguien. Esa empresa le compró la tela a Coltejer. Coltejer le compró el algodón a una empresa. Y esa empresa lo importó de Canadá o de la costa, el algodón o el hilo. Entonces, si tú ves cadena de abastecimiento, empieza a analizar
dónde nace la cadena, o sea, la fuente de suministro. Oye, Luis, aquí tengo una pregunta bien interesante y es entonces entender, entonces, ¿cuándo es este momento en la historia en el que llega el 4.0? Un poco como vamos por los 2000 larguitos, entonces, ¿cuál es el momento en el que se empieza a hablar de 4.0, sobre todo en nuestra región? Entonces, es la misma operación que te dije, pero ya hablamos de bodegas automatizadas, plantas de producción con robots, como la parte automotriz que siempre han existido, bodegas que ya tienen, como la familia social que tiene va a construir aquí una bodega con 3 elevadores robots, ahí no hay personas, todo es automatizado, paletizado, la operación es digital, o sea que prácticamente no hay personas. Y el transporte 4.0, que tú ya lo sabes, que son camiones autónomos guiados por computador, sin conductor, no solamente la parte de particular, sino la parte de carga, que es lo que está. Entonces, si miramos las compras inteligentes, los puertos también van a ser inteligentes porque no van a tener sino grúas pórtico inteligentes que ya saben, bajan del buque, lo colocan en el patio de contenedores, lo mandan al camión. Entonces, según eso, vamos a ver operaciones exigentes, Manuel. Ese va a ser el futuro. Muy horrible porque el 50% de la mano de obra va a desaparecer, y yo digo un poquito más, y la poquita que se va a reubicar es muy poquita porque tiene que manejar elementos o ciencias como mecatrónica, electrónica, todo lo que es electrónica, porque estamos hablando de máquinas que van a estar operadas por computadores con inteligencia artificial. Ese va a ser el futuro que ya comenzó. Ya nos hiciste como un recap o sea, nos contaste un poco la historia extendida de cómo esto ha evolucionado. Esto sí se trata de la sofisticación y el entendimiento de toda la cadena de abastecimiento, de toda la cadena extendida, de cómo igual esto va migrando, que hace que también aquí la reflexión es igual la logística está embebida en la cadena logística, en toda la cadena de abastecimiento, como que igual es esta profesionalización, esta observación y esta forma también como de entender que la logística no se trata solamente de la gestión, sino estos factores que tú me estás diciendo, el factor humano, el psicológico, etcétera, etcétera, y como tener todas estas características. Y pegado a eso se me ocurre preguntarte, ¿cuál es ese gran reto para seguir evolucionando? Si la siguiente evolución, entre comillas, es el 4.0, que después será el 5.0 y el 6 y así, pero ¿cuál es ese gran reto en términos región o en términos Colombia que tenemos? ¿O cuáles son esos retos para seguir avanzando? Porque de alguna manera el 4.0 ya existe teóricamente, pero en la implementación es complejo. Entonces es como, ¿cuál es el proceso que tenemos que recorrer? Es una pregunta, Manuel, recurrente de empresarios o empresas. Uno les dice, con mucho cuidado. Y yo digo un término paisa que estamos hablando aquí de manera informal, que es que aquí es en Medellín, que uno no se acuesta vaca y amanece cebra. ¿Sí me entiendes? Que los cambios no se producen abruptamente, sino de una manera progresiva, escalable y consistente. Entonces, te respondo. Una empresa primero debe hacer un diagnóstico logístico. ¿En qué está? Entonces yo te hablé logística, estado incipiente, cadena de abastecimiento, ya está integrado, tiene control, indicadores, tiene una trazabilidad, sabe al menos su gerencia logística. Y el tercero es la parte ya digital, tecnológica, fase 3. Entonces te digo, Manuel, usted tiene que saber dónde está. Si esto es una empresa mediana, pequeña, usted está en fase 1. Y lo llamamos nosotros, los consultores, organice su casa. Manuel, organizar su casa es que no le meta tecnología por ahora. Si usted no tiene costos, procedimientos, indicadores, no conoce la distribución de su bodega, todo eso, Manuel, usted tiene que organizar la casa, no le vale plata. Necesita hacer la norma CISO, capacitar a la gente, tener control de indicadores, costear el proceso. Esa parte es organizar la casa y no necesita inversión. Si usted no lo hace, lo llamamos nosotros automatizar el caos. Manuel, hay empresas que no tienen organizados sus procesos, su gente, sus costos, sus procedimientos, compran estos juguetes, como llaman ellos, de código de barras, todo, y después le dicen a uno, no, que eso no sirve. No, es que usted no estaba preparado, señor. El código de barras funciona porque es un error dentro de 3 millones de lecturas. Digo yo, vamos a meterle ya tecnología, entonces empiezo yo a adoptar tecnologías de código de barras, a comprar equipos de automatización, máquinas, para mejorar el proceso, volverlo más confiable y preciso. Porque empíricamente con la gente no, lo controlo, pero necesito es la velocidad, que lo tengo es con máquinas, equipos, y además para el manejo de la carga y por vanguardia, porque lo tengo que hacer porque todo el mundo lo tiene y mi cliente se lo tiene. Las empresas, como chicos, tienen que mirar a la 4.0 porque en Colombia todavía estamos en un grado de incipiencia, o sea, todavía como de evaluar. Y además, ¿por qué lo hacen? Porque quieren estar a la vanguardia, Manuel. No es que me cueste a mí, sino que si yo soy el primero en tecnología, los clientes me van a preferir a mí. ¿Se me va a entender? Y el otro que no tiene tecnología, pues no le van a comprar. Tampoco es de inversión, es también de necesidad, de competitividad, porque en estos momentos siempre ¿quiénes son las empresas más inteligentes? Ahí están. Y si no se involucran en eso, pues las empresas se van a quedar. Te quería preguntar entonces, de alguna manera,
pareciera que la transformación y que como llegó la logística 4.0 y como que nos embebemos en este mundo de la tecnología, lo que sea, pareciera que todo es romper todo, casi que acabar con lo que ya se hacía y empezar a poner tags, RFID, sensores, porque igual hoy robots, drones, o sea... mi sensación acá es, espere, un poco esto es cuestión de el entendimiento primero de su negocio, el entendimiento primero de su industria, de su geografía, observe muy bien de su situación actual. Entonces, no se trata de romper y desarmar todo. ¿Qué se necesita mantener entonces? Porque hay una parte, bueno, listo, la logística igual también está entendida dentro de este universo, pero la logística no solamente se va a transformar en robots y todo lo que dijimos, es que hay que mantener, cuáles son esas buenas prácticas que hay que observar. Y algunos ejemplos de eso en nuestra Colombia. Además, tú que eres un verdadero académico, tienes empresas, historias, todo lo que tú quieras que nos pueda referenciar a cómo podemos igual mantener muchas de esas buenas prácticas y seguir evolucionando paulatinamente. Yo hablo de 3 actores. Primero, las empresas, que son las generadoras de carga, que son las que en este proceso tienen que estar rápidamente, para mí, tienen que empezar, como tú dijiste, a implementar rápidamente, hacer el estudio de la situación actual. Si están preparadas, hacer la parte de pilotos, como estas empresas que ya están implementando estas implementaciones tecnológicas digitales, han hecho pilotos. Si yo tengo código de RFID, pues haga el piloto, pero hágalo, no se demore porque ya me costó oportunidad, porque cuando lo van a hacer demasiado tarde o va a ser muy costoso. Entonces las empresas necesitan oxigenarse, porque las empresas que yo conozco están envejeciendo. Hay gente que tiene mi edad, están como que el paradigma, que no quieren entender que necesitan cambiar el modelo, el cliente ha cambiado, el cliente es irreverente, ha cambiado, el cliente ya no va a comprar a los supermercados, ya es todo home delivery. O sea, son esas tendencias que si no la tienen clara, las empresas pueden desaparecer, pueden perder ventas, y en este caso es conocer el nuevo cliente, cómo está el cliente futuro, conocer el mercado, ya lo saben. Entonces, si las empresas saben que deben adoptar esas herramientas, mecanismos para poder ser competitivos y sobrevivir, lo tienen que hacer. Las poquitas que te dije, esas empresas que están haciendo, les está yendo bien y están exportando y están siendo agresivas. Y hay otras que están esperando a ver qué pasa, y seguro cuando pasa van a estar relegadas sin ventas. Y claro, como en la parte de la pandemia, ¿no? ¿Me te acuerdas, Manuel? En la parte de la pandemia, las que están preparadas tenían fondos, los vendedores ya tenían moto para entregar a domicilio, eran vendedores, pero tenían que aprender a entregar a domicilio porque era venta a domicilio, home delivery. O sea, cambiaron el chip y sobrevivieron. Hay otras que desaparecieron y otras que están ahora en el TAP. Esa pandemia fue una manera de saber quién es quién. Unas estaban muy cómodas y desaparecieron, otras se sacudieron, y otras que hicieron ventas y estaban enfocadas en el delivery, lo que llaman comercio electrónico, que es prácticamente todo, ya es todo. Cuando digo todo es que dime tú qué nos puede pedir por comercio electrónico, Manuel, hasta absolutamente la todo. Estoy hablando de todo, no necesito salir. En nuestra época no, la gente, nuestra cultura es del touch, de saludar, de ir a pagar los impuestos, de ir al supermercado. Justamente con eso quería acabar, porque yo creo que esta de alguna manera es una invitación a este igual sigue siendo una industria en la que hay de todo. O sea, está la gente que está revolucionando, que está aproximándose a las nuevas tecnologías, etcétera, pero están otras que se quedan rezagadas, que dicen si no está roto, entonces ¿para qué cambiar? Entonces también estamos como mediando como dos universos muy interesantes. De hecho, te quería pedir que nos recordaras una historia que te escuché, y es, en algún momento tú escuchaste, porque uno de estos actores poderosos son las aseguradoras, por ejemplo, y tú escuchaste hace mucho tiempo esta historia de estos manes o sea, prevención, hace mucho. Entonces, un poquito recrear esa historia, porque esa historia ejemplifica también el consejo con el que me encantaría que cerraras, y es, póngale el ojo y empiecen a hacerlo. Entonces, ¿qué pasaba? En esa época yo estaba en una empresa de transporte. Entonces la gente de Seguro Bolívar les decía, la mentalidad nuestra no es correctiva, sino preventiva. ¿Cómo así? Sí, queremos darles unas formaciones, sensibilizaciones a los conductores de ustedes que están llenos de siniestros y de robos y de cosas, cómo prevenir. Les vamos a mandar expertos para prevenir, cómo manejar el camión, cómo evitar la parte de mantenimiento, la parte de riesgo. Es decir, queremos sensibilizarlos de cuenta nuestra. Y llamó la atención porque las aseguradoras siempre iban cuando había un siniestro. Y Seguro Bolívar fue pionero. De hecho, tengo mucha relación con hace mucho tiempo, porque siempre han estado en la logística de carga, más que todo en el transporte, tratando de prevenir. O sea, no me pague la póliza.
trate, no tanto por la póliza, sino por su seguridad, para que tenga menos siniestros, menos robos, y ha sido un apostolado, una especie de proceso de sensibilización a las empresas, más que todo de transportes, que me llamó la atención porque una aseguradora un poquito fría, Manuel, o sea, la póliza, le pago y averiguamos qué pasó. No, empecemos a reducir la siniestralidad, los riesgos, va dándole un apoyo y se lo damos de una manera ya, esa época era gratuita para que las empresas entendieran que ese riesgo del transporte es muy alto. Esas pólizas de responsabilidad civil contra extracontractual y todo eran altas y muchas empresas se quebraban porque un accidente podía ser si no tenía una póliza y no había esa conciencia de la seguridad y todavía no, y la parte de seguros. Yo te aseguro que muchas empresas todavía no aseguran su carga, su patrimonio, la bodega, su inventario, por el bendito, digo yo, que lo ven como un gasto, es una inversión. En otros países, desde que nace una persona hasta la maestría, ya está asegurada toda su vida. Aquí, uno asegura es como cuando correctivamente se mueve un choque, una persona se murió, todo, aseguremos, no hay esa conciencia. Y en el transporte es fatal, porque en Colombia hay muchos riesgos que tú sabes, en carretera y todo. Luis, con qué frase, con qué consejo podríamos cerrar este episodio para esas personas que hacen parte de toda esta cadena? A un día alguien me preguntó eso y así decía que el cambio es permanente. Como decir, ¿cómo así? Sí, el cambio es permanente. O sea, uno no puede estar dormido, Manuel, tiene que estar, no es la edad, te estoy diciendo, no es la actitud, es la pasión o es las ganas, porque necesitamos gente que le guste el tema, por el caso logístico, todo, porque necesitamos gente que viva. Luis, maravilloso, muchísimas gracias por esta conversación, de verdad. Así cerramos este episodio. Te mandamos un abrazo grande desde acá. Fue muy bueno porque de verdad. hemos hecho una especie de reseña de todo eso de una Buenísimo. manera amigable para la gente joven que entienda de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos, ¿no? Con el programa global de logística de Seguros Bolívar, además de asegurar su mercancía, sea generador o transportador de carga, también lo apoyamos en la identificación y en la administración de sus riesgos a lo largo de toda su cadena de abastecimiento.